Hola, ¿cómo están? Soy Fernando Soto Hey, director general de Tu Hipoteca Fácil. Bienvenidos a este Facebook Live e Instagram Live que estamos teniendo simultáneamente. De este lado tengo el Instagram Live y de este lado tengo el Facebook Live. Me da muchísimo gusto que estemos el día de hoy, miércoles 4 de septiembre, platicando sobre algunos temas relevantes que se han suscitado a raíz de la publicación en la Gaceta Oficial de este decreto que publicó Martí Batres en su carácter de jefe de gobierno de la Ciudad de México, en donde básicamente se explica que la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, el Congreso de la Ciudad de México, modificó los términos del artículo tercero de la Constitución, que se refiere específicamente a los temas relacionados con la propiedad la propiedad en general, la propiedad pública, la propiedad privada, la propiedad comunal, la propiedad ejidal. Como ustedes saben, la Ciudad de México es un territorio muy, muy vasto, la parte metropolitana y la parte también, aunque no lo crean ustedes, agrícola, es muy significativa en la Ciudad de México, y la zona de protección ecológica también es muy significativa, por lo cual hay una importancia relevante en que se regule todo tipo de la propiedad privada en estos temas. Ahora, ¿de dónde viene este cambio a la regulación de la propiedad en general en la Ciudad de México? Y esto viene de un acto legislativo en donde lo que hicieron en esencia es hacer un espejo del artículo 27 constitucional de la Constitución Federal con el artículo tercero de la Constitución de la Ciudad de México. ¿Por qué lo hicieron? Por una cosa ideológica. El fondo es un tema ideológico. Es muy importante que entendamos que en términos constitucionales o legales, la propiedad inmobiliaria, llamémosle terrenos, y las aguas, llamémosle ríos, lagos, las zonas costeras, la zona territorial marítima y la zona de todas las aguas que existen en el país, originalmente provienen o son propiedad de la nación, es decir, de todos los mexicanos, es decir, no son propiedad privada, son propiedad de la nación, y la propiedad, a través de un acto de concesión, convierte esta propiedad en propiedad privada. No funciona así en muchos países del mundo, en donde se concibe la propiedad privada por naturaleza, y el órgano rector del Estado simplemente regula las modalidades de esa propiedad privada, pero se entiende que la propiedad privada es inherente, es natural al ser humano. En México no funciona así, y es un tema dogmático, es un tema teórico, es un tema que tiene muchísimos años en el país, desde la Constitución del 50, creo que la 57 también ya se preveía de esta manera, y pues evidentemente la Constitución que tenemos hoy en día, pues que ha sido reformada en enorme cantidad de ocasiones, y el artículo 27 constitucional ha sido reformado en enorme cantidad de ocasiones, pues así se prevé. Es decir, la propiedad original es de la nación, no del Estado mexicano. Ojo, no es propiedad del gobierno, no es propiedad del Estado, es propiedad de los mexicanos, y el Estado mexicano lo que hace es administra estos activos para efecto de poderlos utilizar para fines sociales, y para fines sociales va desde el concepto de la propiedad privada hasta fines para regular la posibilidad de que ciertos grupos vulnerables tengan acceso a propiedad, y que esta propiedad tenga un desarrollo equilibrado con la ecología y con estos tres factores. ¿Qué sucedió con el tema de la publicación de este decreto? Pues en realidad, como les decía, es un espejo del artículo 27 constitucional federal, lo que significa que no hay ningún cambio significativo en la forma, en la tenencia de la propiedad en la Ciudad de México. En esencia no cambia en absolutamente nada.
Lo que pasa es que en la Constitución de la Ciudad de México existía un término que se reconocía como partimos de la propiedad privada, ¿no? Que se reconoce la propiedad privada en esencia. Eso no quiere decir que hoy en día la propiedad privada haya dejado de existir en México, en la Ciudad de México, ni que vaya a dejar de existir en la Ciudad de México, así como tampoco se prevé que deje de existir en el resto del país. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque al final del día el Estado mexicano tiene la capacidad de imponer o establecer modalidades a la propiedad privada. Entonces, con esta publicación del decreto no hay mayor tema, realmente no hay mayor tema. En donde está el tema muy delicado y muy grave es en la actitud de Martí Batres y compañía, en la forma en la que se publica en redes sociales, se hace pública, no en la Gaceta, sino en redes sociales y en otros medios de comunicación, el concepto de la reforma del artículo 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México. ¿Por qué es importante esto? Porque la forma en la que lo presenta Martí Batres pareciera como una especie velada de amenaza, una especie velada de advertencia, una especie velada de, acuérdense que la propiedad privada es una concesión graciosa que hace el Estado mexicano a sus nacionales. Sí, sí, cierto, efectivamente, pero no tienes que decirlo, no tienes que reiterarlo y no tienes que presentar de una manera tan grotesca que lo presentó. ¿Y por qué? Pues porque es una persona que está ávida de tener esta atención y de generar polémica, de generar estas incertidumbres. Muy preocupante la forma en la que él, en lo personal, como persona, lo publicó. Eso es lo que es grave. Ahora, ¿qué tenemos que pensar hacia adelante? Es decirle a las autoridades, señores, están por sacar una reforma judicial terrible, gravísima, que ya se les advirtió a diestra y siniestra que no está generando confianza, no está generando confianza a nivel nacional, no está generando confianza a nivel internacional, aunado a que están modificando la existencia de los órganos autónomos. Esto genera incertidumbre en la inversión inmobiliaria de pequeño, mediano y mayor alcance, que va desde la persona que está pensando comprar su departamento y que dice, híjole, voy a perder la propiedad privada, me van a quitar mi departamento, lo cual, reitero, no es el caso, hasta personas que están pensando hacer inversiones inmobiliarias medianas, grandes o enormes, que dicen, a ver, este gobierno no tengo claro qué es lo que va a buscar. Claudia Sheinbaum simple y sencillamente se limita a decir, sí, sí, apruebo, sí, sí, apoyo. Pero lo que no están diciendo es hacia dónde van a ir con las políticas públicas que se van a implementar. Entonces, esto es lo que genera incertidumbre en el mercado inmobiliario, que va desde, no saben la cantidad de personas a las que he contestado llamadas o mensajes que me han preguntado, Fernando, ¿qué va a pasar? ¿Voy a perder la propiedad de mi casa, de mi departamento, de mis terrenos, de estas cosas? La respuesta es no. La respuesta es no. Pero no nos deja claro hacia dónde va el gobierno. Y eso es lo que es muy delicado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como ciudadanos? Primero, informarnos. No caer en la malinformación de gente perversa que tiene un interés económico, llámese abogados que están empezando a promover, según ellos, amparos en contra de esta resolución. Es falso, no tiene ninguna trascendencia, como ya lo dije, ninguna. No tiene ningún sentido que se promuevan amparos y se hagan todas estas medidas. Lo que sí tenemos que hacer, como repito, es pedirle al gobierno que explique hacia dónde va. Necesitamos entender hacia dónde van ellos con sus políticas públicas, porque eso sí nos afecta. ¿De acuerdo? Hoy en la mañana estaba leyendo una brevísima nota en el Financial Times en donde estaban sorprendidos de que en un país como México, en Norteamérica, en pleno siglo XXI, en donde tenemos un acuerdo comercial con Estados Unidos, ¿cómo se llama esto? En donde el 80% de nuestro comercio internacional es con Estados Unidos, donde tenemos todas estas características tan importantes, se esté presentando una situación en donde el gobierno entrante va a tener el control del Poder Judicial, va a eliminar los órganos autónomos, tiene la capacidad de ejercer una serie muy delicada de acciones
de recaudación y demás a través del SAT, de amenazas. Entonces los inversionistas extranjeros dicen, pero espérame, ¿cómo voy a invertir 1, 10, 100, 200, 500 o 1000 millones de dólares en un país en donde no va a tener certeza jurídica, en donde voy a depender de las decisiones que un gobierno específicamente tome sin que en absolutamente nada pueda yo ingerir o influenciar si el gobierno no está de acuerdo? Es decir, la protección básica a mis derechos de propiedad. Entonces, esa es la parte preocupante. ¿Por qué? Porque el día de mañana no te vas a poder defender si la política pública dice que X y Y inmuebles serán de utilidad pública por efectos de que van a ser utilizados para desarrollar vivienda básica y no importa si la vivienda básica que se pretende desarrollar está en un parque o en un club de golf o en una zona de desarrollo residencial o en una zona céntrica de la ciudad, donde sea, porque ahí decidieron hacerlo, pues sí, te van a poder expropiar. Y me preguntaban hace rato, una de las preguntas que teníamos nosotros de Quique BZKCX, perdón, decía, ¿es cierto que me pueden expropiar mi propiedad y solo me pagarían el valor catastral? La realidad es que en México te pueden expropiar en cualquier momento, sin ninguna advertencia previa, el inmueble, los inmuebles de los cuales seas propietario. Te los pueden expropiar siempre y cuando se acredite una causa justa, es decir, que esté justificada la expropiación y se te tiene que liquidar al valor que tiene el inmueble en ese momento, no al tema de valor catastral. Afortunadamente no es en función del valor catastral. En algún momento, hace muchos años, el artículo 27 constitucional, en una de sus muchas reformas que ha tenido, sí establecía que la expropiación se haría en función del valor catastral del inmueble. Y entonces sí había un problema muy delicado porque los valores catastrales, como ustedes saben, son mucho más bajos de los valores comerciales, y entonces te expropiaban, entonces te pagaban básicamente el valor catastral, es una fracción de lo que realmente vale el inmueble. Entonces, dicho esto, podemos estar tranquilos de que esta reforma al artículo 3 de la Constitución de la Ciudad de México no afecta la propiedad privada, no afecta en lo absoluto la propiedad privada. Lo que sí nos afecta en forma muy significativa, es el tema de la incertidumbre. ¿Por qué? Por la forma que utilizó Martí Batres en lo personal, no en su carácter de jefe de gobierno y no en la Gaceta Oficial, sino en la forma personal en la que él manifestó sus ideas respecto de esta reforma. Entonces, si estamos en un contexto en donde México necesita atraer inversión, tanto nacional como extranjera, para generar empleos, para generar impuestos, para generar riqueza, para que sigamos creciendo, para erradicar la pobreza, y no se está transmitiendo en forma adecuada esto, pues realmente es una locura, es una irresponsabilidad del tamaño del mundo de Martí Batres y de las gentes que están haciendo esto, como la reforma judicial que estamos platicando y que está sucediendo mientras estamos hablando. Entonces, México realmente necesita seriedad en estos procesos. México necesita dar certidumbre, porque sin certidumbre, repito, no va a haber información, no va a haber inversión. Sin certidumbre y sin falta de información certera, no va a ser la inversión que se necesita. Entonces, ¿qué le pediría yo a las autoridades? Sensatez, mesura, cordura, que entiendan las implicaciones que tienen sus comentarios personales, ¿no? Que te entiendan que México es un país que requiere ser institucional, que necesita tener una división de los poderes. ¿Para qué? Para darnos certidumbre. Si ustedes analizan los países en el mundo que tienen un amplio respeto a la propiedad privada, todos y cada uno de esos países, tienen un altísimo desarrollo social, tienen un altísimo nivel de desarrollo cultural y tienen un altísimo nivel de inversión y formación de patrimonios, es decir, clases medias sólidas. Si nosotros no respetamos la propiedad privada, si este gobierno, haciéndose el gracioso o siendo irresponsable o queriendo ser ideológicamente distinto, pone en riesgo la estabilidad de la propiedad privada, señoras y señoras, el país entra en una crisis muy significativa. Entonces, es lo que tenemos que transmitir.
Voy a abrir el micrófono, porque el micrófono no se puede, pero a que me escriban preguntas. Estoy viendo este lado del Facebook Live que me pregunta Adriana G. ¿Y de qué manera puede afectar cuando tienes un departamento que rentas? Mi querida Adriana, en principio no te va a afectar en absolutamente nada esta reforma constitucional. En lo más mínimo te va a afectar. Tú vas a seguir siendo propietaria de tu inmueble, vas a poder disponer de tu inmueble, vas a poder transmitirlo, vas a poder rentarlo, vas a poder prestarlo, vas a poder, por supuesto, venderlo, vas a poder hipotecarlo, exactamente de la misma manera que lo has hecho hasta el día de hoy. Entonces, no te debes de preocupar en ese sentido. Quienes estén pensando en comprar su casa, su departamento, por favor háganlo, siguen adelante con sus procesos de compra, no va a cambiar absolutamente nada, porque repito, al final del día lo que está pasando es que se está haciendo un espejo del artículo 27 constitucional, y ese artículo 27 constitucional regula, entre otras cosas, la propiedad privada, la propiedad pública, la propiedad comunal, la propiedad ejidal y las ciertas modalidades que tiene cada una de las propiedades, así como las aguas y el subsuelo, es decir, los minerales que se encuentran en México. Y por minerales es amplísimo, ¿no? Aquí me está mandando una María del Pilar Aramburu Alcaide. Hola Fernando, buenas tardes. ¿Me podrías explicar bien lo que modificaron el artículo 3 de la propiedad privada? Como broker quisiera informar bien y tú como broker hipotecario seguro estás bien informado y entiendes mejor que yo. Gracias. María del Pilar, encantado de ver lo que he dicho. Es una simple y sencillamente hacer un espejo de lo que era, el artículo 27 constitucional de la Constitución Federal aplicado a la Constitución local, Constitución de la Ciudad de México. Repito, no afecta en absolutamente nada la forma en la que mantenemos la propiedad. Además, México es signatario de una serie de tratados internacionales que regulan, entre otras cosas, la propiedad privada. Y entonces, aún así, aún modificándolo, tendría México un problema muy severo si pretendiera ir en contra de la propiedad privada de los mexicanos, y llamémosle desde tu más sencilla casa, departamento o terreno, hasta la inversión inmobiliaria de cualquier fibra más sofisticada que podamos pensar en México. Recuerden una cosa que es muy importante, que se les ha olvidado en forma significativa a estas autoridades. En México, 7 de cada 8 pesos que se invierten en el país provienen de la iniciativa privada. Y el negocio inmobiliario de vivienda representa, o llegó a representar más bien, hasta casi el 7% del valor del PIB. Entonces, es un negocio muy significativo con un valor muy importante que se ha descuidado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Seguir nuestra vida adelante, proteger nuestros derechos. Ya se votó como se votó, no voy a entrar en polémicas. Claramente yo no estoy de acuerdo con esta administración y, por supuesto, deseo que la próxima administración sea exitosa y que sea bastante más moderada y prudente y sensata de lo que ha sido esta. ¿En beneficio de quién? De los más pobres y de las clases medias. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a recapitular, porque es un tema que, salvo que tengan algunas dudas adicionales quienes están haciendo el favor de escucharme, es un tema muy concreto, porque además al final del día lo que quiero hacer es transmitirles certidumbre, tranquilidad, que puedan ustedes transmitirle certidumbre y tranquilidad a sus familias, a sus clientes, a sus inversionistas, de que esta modificación al artículo 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México en nada, en absolutamente nada, afecta la propiedad privada de cualquier tipo de inmueble, en lo más mínimo. Simple y sencillamente lo hace un espejo, un reflejo del artículo 27 constitucional que ya hoy rige, es el marco regulador de la propiedad en México. Así que no afecta en lo más mínimo. No afecta a los arrendamientos, no afecta a las ventas, no afecta a la titularidad, no afecta a la transmisión, no afecta en absolutamente nada la propiedad en el país. Lo que sí fue muy grave y es muy delicado e irresponsable es la forma personal, no en la Gaceta Oficial, la forma personal en redes sociales y medios que utilizó el jefe de gobierno Martí Batres para mencionar, comunicar, transmitir la firma o la implementación de esta reforma constitucional. Aquí me vuelve a escribir Adriana: sí nos hace mucha falta la certidumbre, gracias por la información que nos das. De nada, Adriana, definitivamente la certidumbre es la base del crecimiento
en cualquier país del mundo. Sin certidumbre no hay crecimiento, sin certidumbre no hay inversión, y lo que tenemos que procurar es que la gente que va a gobernar este país tenga sensatez, tenga la inteligencia de saber que solos no pueden, que necesitan la inversión pública como la tienen, pero más que la pública, la privada, tanto nacional como extranjera. Y si no dan certidumbre, esa inversión se va a ir a otro lado. Ya lo decía yo hace rato, el artículo Financial Times que compartí hoy en la mañana en mis redes sociales es muy claro, es muy contundente. ¿Cómo puede ser posible que en América del Norte, donde tienes un tratado de libre comercio, donde tienes una estructura que hace sentido para la formación, el crecimiento y riqueza, se esté desbaratando de tal forma que la decisión de que si va o no va algo quede en manos de los políticos, de los funcionarios públicos, y que perdamos el control de los asuntos judiciales porque tienen control del Poder Judicial? Eso es gravísimo. Que había que hacerse reformas, sin lugar a duda, pues las reformas principales tenían que hacer a nivel local y se tenían que hacer principalmente en los ministerios públicos para asegurarnos la seguridad jurídica de aquellas personas que son afectadas en sus bienes o en sus personas. Ahí es donde estaba el tema bien delicado, y ahí es donde no están entrando, en los ministerios públicos y en las fiscalías. Ahí está el gran reto que teníamos que resolver. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, les dejo tranquilidad, les dejo certidumbre. México hoy, por ningún motivo, la Ciudad de México está más en riesgo los inmuebles de lo que estaban hace un año, hace 3 años, hace 5 años, hace 8 años, desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista jurídico no hay ningún cambio que nos pueda afectar o que nos cause nervio o demás. ¿Por qué? Porque la propiedad privada, por su propia naturaleza, desde su concepción, tiene ciertas limitaciones, y la autoridad, el Estado mexicano, tiene la capacidad de imponer ciertas modalidades a esa propiedad privada, que pueden ser desde cuáles son los usos de suelo, destinos, fines, hasta muchas otras cosas que podríamos platicar, pero no es el día de hoy el foro adecuado para hacerlo. Así que quédense con paz y tranquilidad, exijan que nos den visiones claras de las políticas públicas que se piensan implementar, sigan adelante con sus procesos de formación de patrimonio, no se equivoquen, este país sigue adelante a pesar de estas cosas, y seguiremos adelante generando riqueza y abundancia. Si tienen cualquier duda, el equipo Tu Hipoteca Fácil está más que puesto para ayudarlos. Facebook Live e Instagram Live van a estar disponibles en nuestras redes sociales en un ratito. Si quieren compartirlo, adelante, compártanlo con las personas que ustedes consideren conveniente, y pues sigamos adelante. Así que muchas gracias, que tengan muy buena tarde. Si no hay nadie que tenga alguna duda, pregunta, sugerencia, queja, en Facebook Live o en Instagram Live. Si no hay nadie, vamos a terminar esta transmisión del día de hoy, porque la idea es que sean muy cortitas, muy puntuales y muy eficaces, y para que les dé tranquilidad y estén ustedes muy tranquilos de que no se afecta la propiedad privada con esta modificación a la Constitución de la Ciudad de México, y tampoco a la Constitución Federal, porque no ha habido tal reforma y estas limitaciones a la propiedad privada siempre han existido. Así que, pues gracias a todos por haber estado conectados el día de hoy. Les mando un abrazo. Gracias. Bye bye.